Hola, buenas tardes. Hoy tenemos la oportunidad de charlar con Lorena Vázquez Correa, una orgullosa mujer que nos representa en la legislatura y hace estudios para nosotras y nuestra agenda. Un gusto tenerte aquí, Lorena. Muchísimas Bienvenida. gracias, muchísimas gracias, Ana. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí hablar de estos temas y compartirles parte de mi investigación sobre representación política de las mujeres. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida a este espacio cuando quieras. Es un espacio para que hablemos de estos temas, para que desmitifiquemos todas las cosas que se hablan contra el feminismo y que comprendamos que el feminismo es una lucha por la igualdad, la equidad y porque todos tengamos acceso a una vida libre de violencia. Bienvenida, si quieres comenzar. Así es, preparé una presentación. Me gustaría compartir pantalla. Eh, Uh-huh. bueno, esta presentación la titulé con el siguiente nombre: Agenda de Género y Redes de Mujeres, nuevas maneras de hacer política en las legislaturas. ¿Por qué la titulé de esta manera? Porque precisamente lo que quiero abordar aquí es la hipótesis de que las mujeres, a partir de la implementación de las cuotas de género y la paridad, han transformado los espacios de poder que han ocupado a través de estas medidas. Lo han transformado de una manera tal que la política se está haciendo de manera diferente a partir de su presencia en estos espacios de poder. Y de esto quiero hablarles. Sé que es un tema sobre el que muchas personas tienen dudas. Muchas personas se cuestionan qué sucede con las mujeres una vez que ocupan los espacios de poder, qué sucede con la política al incluir a las mujeres en estos espacios, y cómo mejoran, si mejoran o no mejoran las cosas a partir de esta situación. Mi postura es que sí hay una transformación en la política, que podemos observarla, podemos cuantificarla, y de eso quiero hablar con ustedes. Bueno, los objetivos de la presentación es abordar algunos conceptos sobre representación política de las mujeres desde un enfoque teórico, y a partir de ello problematizar la construcción de la agenda de género en los legislativos en relación con los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, pero también quiero abordar cómo inciden las redes de mujeres en la construcción de la agenda de género y cómo inciden los movimientos feministas en la construcción de esta agenda de género a partir de una agenda que está muy relacionada con lo que se ha establecido y ratificado por el Estado mexicano en los tratados internacionales. En este sentido, la presentación se estructura en 4 partes que tienen que ver precisamente con estos objetivos. La primera parte que quiero abordar es el escenario actual. ¿Qué sucede actualmente con la representación de las mujeres? Lo que sucede es que la igualdad sustantiva es el segundo asunto más legislado en los primeros 2 años de la 64 legislatura en el Congreso de la Unión. ¿Por qué esto es importante? Porque la 64 legislatura del Congreso de la Unión es la primera legislatura que podemos considerar paritaria. Es decir, la integración de estos espacios de poder eh, se integra eh, proporcionalmente por igual número de mujeres que de hombres, y esto es gracias a la adopción de mecanismos institucionales y formales como las cuotas de género y la paridad, que se aplicó para la integración de esta legislatura, y como resultado tenemos una legislatura paritaria, es decir, no solamente el Congreso de la Unión, como no solamente la Cámara de Diputados avanzó en la inclusión de mujeres, como sucedió en 2015, sino también el Senado de la República se emparejó en ese avance, y ahora todo el Congreso, tanto Senado como diputados, es paritario. Y una consecuencia de esa inclusión de manera igualitaria entre mujeres y hombres en este espacio de poder
tiene una consecuencia directa, y es que los temas de la igualdad sustantiva, los temas de la agenda de género, son el segundo asunto más legislado. El primer asunto son los asuntos económicos y fiscales. En segundo lugar está la igualdad sustantiva, empatado con los temas de seguridad pública. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos refleja que la inclusión de mujeres hace que se priorice la agenda de género y los temas de las mujeres en el legislativo. Y esto tiene una relación directa con la representación de las mujeres en este espacio de poder. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de representación política? Bueno, las distintas corrientes teóricas coinciden en un elemento, que la representación política tiene diferentes dimensiones, y de esas dimensiones podemos identificar al menos 5. Algunos teóricos dicen que son 4 dimensiones, otros que son 5. ¿Y a qué se refieren estas dimensiones? Bueno, tenemos que la primera dimensión es la formal o la de autorización, es decir, es la parte de la representación, la parte legal, la parte formal, que hace que nuestros representantes, que los legisladores tengan un voz y voto en el Congreso, a partir de haber resultado electos con mecanismos y leyes electorales formales que les dieron esa autorización para que representen a las personas que votaron en dichos distritos o el lugar al que representan. Eso es la parte de la representación que es la formal, la que le autoriza al representante a actuar por los representados desde un punto de vista formal, desde un punto de vista legal. La rendición de cuentas, en cambio, es otra dimensión de la representación política. La rendición de cuentas refiere a que el representante debe responder por su actuación ante el representado, y para ello hay distintos mecanismos, ya sea, por ejemplo, la reelección, que es un mecanismo para que los legisladores, las legisladoras tengan incentivos para hacer un trabajo que ellos puedan resaltar para buscar la reelección. Entonces, ese es un mecanismo de rendición de cuentas donde el representante debe responder por su actuación, por qué fue lo que hizo esos 3 años o esos 6 años, si es el Senado de la República, qué fue lo que hizo cuando estuvo ya en el cargo. Eso es rendición de cuentas o accountability, como lo conoce la literatura. Hay otra dimensión de la representación, que es la representación descriptiva. ¿A qué nos referimos con esto? Que cada vez, afortunadamente, estas dimensiones teóricas tienen más resonancia en las conferencias y en las presentaciones que abordan los temas de las mujeres. Y tiene que ver con que las mujeres o los legisladores, las legisladoras, van a ocupar un cargo a partir de quiénes son, de la experiencia que son, por ejemplo, de la experiencia que tienen. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, por el hecho de ser mujeres, ellas van a ocupar un cargo y se espera que esa experiencia que tienen de las discriminaciones que como mujeres han sufrido, esa perspectiva, esa manera de ver el mundo a partir de esas diferencias, se va a ver reflejado en el Congreso, es decir, van a ser como un espejo que va a llevar esas experiencias a su quehacer legislativo. Esa es la representación descriptiva y ese es el fundamento de la paridad y de las cuotas de género, es decir, asignar espacios, ciertos números de candidaturas, ya sea 30%, 40%, 50% de las candidaturas para mujeres, para que tengan más posibilidades de acceder a estos espacios en los que históricamente hemos estado subrepresentadas. Y al ocupar estos espacios, al estar presentes, se espera que van a hacer oír a quienes representan, es decir, a las mujeres, a ese grupo al que ellas pertenecen y que históricamente ha estado subrepresentado. Entonces, en la representación descriptiva es hacer presente, hacer oír a quienes representan. Esto es el fundamento de las cuotas de género y de la paridad de género. Hay otra dimensión de la representación política, que es la representación simbólica. Esta representación tiene que ver
con las transformaciones sociales y las identificaciones emocionales, es decir, es un componente psicológico, como el hecho de que las mujeres participen y ocupen espacios de poder va creando figuras, va creando símbolos para que otras mujeres se identifiquen con ellas y quieran y se den cuenta que pueden aspirar a estos cargos y que pueden ocupar dichos espacios de poder. Y esto también hace una transformación social en la que se les ve a las mujeres al ocupar estos cargos, se les ve como agentes de decisión, agentes con poder, agentes políticos con los que hay que negociar y se va haciendo una transformación social. Y esto, esta dimensión de la transformación social, del componente emotivo, del componente de identificación emocional, a esto se le conoce como representación simbólica. Y por último, la representación sustantiva. La representación sustantiva se enfoca en qué es lo que hace el legislador o la legisladora una vez que ocupa los espacios de poder, es decir, cómo se comporta. La representación descriptiva es diferente de la sustantiva porque en la descriptiva es solamente ocupar los espacios. En cambio, en la sustantiva es qué se hace una vez que se ocupan estos espacios, es decir, cómo se comporta, cuáles son sus intereses legislativos, su agenda, si representa los intereses de las mujeres o no los representa, si por el hecho de ser mujeres deberían estar obligadas a representar esos intereses de las mujeres o no. Eso lo vamos a discutir en esta presentación. Y bueno, estas son las 5 dimensiones de la representación política de las mujeres. Como les comentaba, la representación descriptiva, ahora que ya tenemos estos conceptos integrados, la representación descriptiva, que refiere al número de mujeres que ocupan los congresos, ha incrementado sistemáticamente a partir de la adopción de cuotas de género y de paridad. Tenemos que en la Cámara de Diputados, en 1991, solamente 7% de las mujeres ocupaban, 7% de los escaños eran ocupados por mujeres. A partir de la adopción de estos mecanismos, se ha ido avanzando progresivamente hasta llegar a 48.2% en la legislatura de la paridad de género en 2018, donde se aplicó precisamente ya la paridad y se obtuvo como resultado que ahora 48% de los escaños están ocupados por mujeres. Lo mismo sucede con la Cámara de Senadores. En 1991 únicamente había 6.6% de mujeres en estos espacios de poder y ahora son 49.22% de mujeres en las senadurías. Lo mismo sucede, lo mismo podemos ver con los congresos locales. Aquí en esta gráfica podrán ver cómo la mayoría de los congresos están ocupados por mujeres en proporciones de 40 a 50% de los escaños. Esto es un avance muy importante porque esta transformación en la integración de los escaños fue consecuencia directa de la aplicación de leyes de cuota de género y de paridad y vamos a ver que estas leyes se logró que fueran tan exitosas que se transformó esa realidad social, esa subrepresentación que había de las mujeres se transformó y se logró que se revirtiera esa subrepresentación. Entonces, es importante porque aquí podemos ver una consecuencia directa, un ejemplo muy preciso de cómo las leyes transforman la realidad social sin esperar a que haya un cambio de la sociedad, digamos, progresivo. Es decir, una ley puede transformar la realidad social de una elección a otra. Mientras que un cambio social implicaría hasta 100 años para que esta paridad o esta integración paritaria de los congresos se hubiese llevado a cabo en ausencia de leyes que obligaran a que se incluyeran las mujeres en estos espacios de poder. Y especialmente en los congresos locales. Pero bueno, una de las cosas que es muy importante discutir es qué son los intereses de las mujeres, es decir, qué es la agenda de género y cómo se analiza esa representación de las mujeres, es decir, cómo vamos a saber, cómo vamos a determinar cómo ha sido la representación de las mujeres
a partir de la inclusión de ellas en estos espacios de poder. Bueno, para eso la literatura académica, la ciencia política, nos ha dicho que para analizar la representación, pues se puede hacer de dos maneras. Una es la representación descriptiva y otra la sustantiva. Para analizar la representación descriptiva se han hecho múltiples estudios sobre cómo hacer efectivas esas leyes, es decir, cómo garantizar que las leyes de cuota de género o paridad no sean burladas, que no sean solamente apariencias y que sí logren transformar esa realidad social. Entonces, estas investigaciones nos dijeron que para que una ley de paridad o de cuota de género funcionara, pues tenían que hacerse cosas como posicionar a las mujeres en los distritos donde tuvieran posibilidades de ganar y no solamente en distritos donde los partidos asumían o históricamente han perdido la elección, o sea que esta diferencia entre distritos ganadores y distritos perdedores, pues se pudo visibilizar a partir de estas investigaciones sobre la representación descriptiva, es decir, sobre cómo traducir las leyes en inclusión de mujeres en estos espacios. Entonces, pues ellos nos dijeron también que estas investigaciones, que para que fueran efectivas las leyes había que poner sanciones fuertes a los partidos políticos que no cumplieran esas leyes. Es decir, en varios países, no solamente en México, ocurrió un fenómeno que los partidos políticos establecían leyes que decían que la cuota de género se podía exentar si los partidos hacían elecciones internas. Entonces, era una manera de escaparse de la aplicación de la paridad, era una manera de obstaculizar el acceso de las mujeres a las candidaturas y de, por tanto, ellos mantener estos escaños para los hombres. Entonces, lo que la literatura sobre la representación no descriptiva nos dijo fue cuáles son todas estas estrategias que los partidos implementaban para no cumplir con la cuota de género y la paridad, y entonces cómo había que revertirlas para que esto no sucediera y se pudiera garantizar que fuera efectiva esa cuota de género o paridad. Entonces, así México avanzó muchísimo, incluso, por ejemplo, implementó cuotas de género y paridad en ayuntamientos, en diputaciones locales y federales, a partir de estas investigaciones que identificaron cómo había que mejorar la representación descriptiva. Y fueron tan exitosas esas investigaciones que, en efecto, nuestro Congreso Federal y locales, como lo vimos anteriormente, ya lograron garantizar esa representación descriptiva. Es decir, nuestras leyes son fuertes, nuestras leyes sí garantizan la inclusión de mujeres en estos espacios de poder, y aunque todavía hay que vigilar su aplicación, porque eso siempre va a persistir, la necesidad de vigilar que las leyes se cumplan, sin embargo, sí podemos decir que tenemos una ley efectiva. Y bueno, esto es sobre la representación descriptiva. Pero ahora, ¿cómo ha estudiado la literatura la representación sustantiva? Pues bueno, las investigaciones nos dicen que para saber cómo es la representación sustantiva de las mujeres hay que analizar el comportamiento, no solamente de las legisladoras, sino también de los hombres legisladores, en relación con la agenda de género. Es decir, no su comportamiento en general sobre todos los temas, sino en relación con la agenda de género. Y a partir de eso han propuesto entender a la representación como un proceso, es decir, de cómo los legisladores, las legisladoras van transformando la agenda y los intereses de la agenda de género, van visibilizando problemas, o como un resultado, es decir, como en la aprobación de las leyes como un producto terminado, es decir, una transformación de las leyes que sí se aprobaron, o de manera integral, es decir, una combinación de ambas, cómo transformaron la agenda y al mismo tiempo analizaron el resultado, mientras que las legisladoras tenían comunicación con los ciudadanos, aumentaban la representación sustantiva, es decir, esta identificación emocional del representante con el representado, que los ciudadanos se sintieran representados por su legislador o su legisladora.
a partir de es decir, analizar ese comportamiento a partir de las actividades que los legisladores hacen con su electorado, ya no solamente en el recinto legislativo, sino en el campo con su electorado. Sin embargo, todas estas perspectivas teóricas tienen un problema. El problema es que pues no todas las intenciones de los legisladores se traducen en resultados. Es decir, que aunque los legisladores presenten iniciativas, estas no necesariamente se van a transformar en un resultado, es decir, en una ley. Entonces, ¿por qué? Porque estas intenciones no necesariamente se traducen en un producto, porque ese producto depende de otros factores. Es decir, esas leyes dependen de otros factores y esos otros factores a veces tienen que ver con, por ejemplo, actores externos al recinto legislativo, como pueden ser las redes de mujeres, que son juegan un papel muy relevante para hacer avanzar la agenda de género, como son los tratados internacionales, que aquí vamos a analizar, es decir, cómo también juegan un papel muy relevante en la transformación social y en la construcción de la agenda de género. Y por último, como los movimientos de mujeres organizados, es decir, de mujeres feministas, también están incidiendo en ese proceso legislativo. Es decir, cómo otros actores externos al recinto legislativo pueden constituir pueden ser elementos clave para lograr traducir esas iniciativas en leyes, es decir, para lograr entender cómo sucede la representación de las mujeres, no solamente observando el comportamiento del legislador, sino a los actores que están alrededor de ese legislador, de esa legisladora o de esa legislatura y cómo inciden en esa transformación de la agenda, en esa construcción de la agenda y en la aprobación de las leyes. Y de esto es lo que vamos a problematizar aquí. Bueno, el problema que identificamos con en la literatura es que las actitudes de los legisladores, es decir, sus intenciones, sus iniciativas y la presencia, su presencia en los congresos no se traducen necesariamente en acciones y las acciones no se transforman mecánicamente en cambios en la política. Ya que es posible que la intención de los legisladores de representar a las mujeres esté mediada por el contexto institucional. Y ese contexto institucional van a ser las redes de mujeres, los movimientos feministas y las recomendaciones formales que hacen los organismos internacionales al cumplimiento de sus tratados. Ahora, ¿cómo se construye esa agenda de género? Pues para analizar cómo se construye la agenda de género, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué son los intereses de las mujeres. Los intereses de las mujeres se relacionan con la histórica desigualdad entre hombres y mujeres y los problemas derivados de ello. Esto significa que las mujeres no constituyen un grupo homogéneo y por tanto no tienen intereses comunes, es decir, no hay un solo grupo de intereses de las mujeres que compartan todas las mujeres en todos los momentos históricos y en todos los lugares. Sin embargo, se trata de establecer un conjunto delimitado de intereses de manera contextual e históricamente localizada. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que los intereses de las mujeres van a referir a los temas que las y los legisladores van a priorizar en su trabajo legislativo. Y para identificar esos temas es necesario documentar, observar, ver cuáles son los temas que promueven en la agenda a fin de, a partir de ver qué temas fueron los que de hecho, no en promesas, sino de hecho priorizaron en su agenda, inferir cuáles fueron los temas legislativos concretos que construyeron esta agenda, es decir, que constituyeron esta agenda a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. En otras palabras, los intereses de las mujeres son aquellos que los legisladores promueven de hecho, no en promesas, promueven en los legislativos y para observarlos se va a hacer una lista, o sea, para saber cuáles fueron esos temas, observamos el Congreso, observamos al legislador, a la legisladora
y ahí, en ese lugar, en esa legislatura, en ese momento histórico, vemos cuáles fueron los temas de género. Y esos temas de género pueden ser diferentes en otra legislatura y pueden ser diferentes en otro momento histórico. ¿Por qué? Porque no hay una definición uniforme y homogénea de los intereses de las mujeres que aplique igual para todos los lugares en todos los momentos históricos. ¿Por qué? Porque las mujeres son un grupo muy diverso, con intereses muy diversos, que se van a materializar en un momento histórico, en un lugar determinado, y esos van a ser la agenda de género, los que se determinen en un momento histórico, en un momento dado, y que pueden variar entre un lugar y otro lugar, y en un momento y en otro momento. Ahora bien, ¿qué ha sucedido con esta agenda de género en el Congreso General? Pues como les comentaba al inicio de esta presentación, lo que ha sucedido es que la Agenda para la Igualdad Sustantiva es el segundo asunto más legislado. No es el que presentan más iniciativas, no es el que aprueban más dictámenes, es el segundo asunto en el que se aprueban más decretos de leyes. Es decir, de todo lo que ya se aprobó en el Congreso, la Agenda para la Igualdad Sustantiva es el segundo asunto al que el Congreso le dio prioridad en esta legislatura. ¿Cuáles fueron los temas aprobados por esta legislatura? Pues tuvieron que ver, son diversos, no solamente refieren a la representación política. En esto quiero ser muy enfática. Es cierto que las reformas constitucionales y reglamentarias de paridad en todo son una de las reformas reinas de esta legislatura. Pero también hay otras reformas a favor de la agenda de las mujeres, como por ejemplo la aprobación del marco normativo en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Aprobaron seguridad social para personas trabajadoras del hogar, que soy testigo, la legislatura pasada intentó aprobar esta reforma y no lo lograron. Esta legislatura aprobó también licencias laborales para cuidados de hijos enfermos de cáncer. Aprobó la prohibición del matrimonio infantil, porque aunque ustedes no lo crean, todavía se permitía el matrimonio a niñas a partir de 16 años, se permitía el matrimonio en algunas entidades federativas. Pues esta reforma prohíbe el matrimonio infantil en esta edad crítica. La prisión preventiva oficiosa por delitos de feminicidio, violencia sexual contra menores, la ley de amnistía para personas sentenciadas de aborto, licencias de maternidad para personal militar, la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, es decir, se incluyó a la diversidad sexual en la Comisión de Juventud, y se adoptó lenguaje incluyente en diversas leyes. Aquí lo que vemos es el índice de representación política de las mujeres en los congresos subnacionales mexicanos. ¿Por qué puse esta gráfica? Porque lo que quiero que vean es cómo este índice de representación política de las mujeres lo que nos dice es que aunque las mujeres estén ocupando los espacios de poder en el Congreso, es decir, aunque estén ocupando los escaños, sin embargo, en la organización interna de los legislativos, ellas no ocupan posiciones de poder. ¿A qué me refiero con esto? A que las mujeres en los legislativos no ocupan las presidencias de los grupos parlamentarios, es decir, las coordinaciones de los grupos parlamentarios, las presidencias de las mesas directivas, no forman parte importante de la Junta de Coordinación Política, y las mujeres integran pocos espacios de presidencias en las comisiones ordinarias y sobre todo en las comisiones más importantes como Hacienda, Gobernación, que son consideradas estratégicas en todos los congresos locales porque aprueban los presupuestos anuales y tienen un poder político más relevante que otras comisiones más enfocadas en asuntos temáticos. Y las mujeres están subrepresentadas en estos espacios de poder.
Entonces, lo que este índice de representación política nos dice es que no basta con que las mujeres estén en los escaños, sino que también necesitan estar en donde se tomen las decisiones que tienen que ver con esos escaños, es decir, en las juntas de coordinación política, porque los acuerdos políticos se hacen en estos espacios de poder, los recursos se reparten en estos espacios de poder, y si las mujeres no tienen acceso a estos espacios, pues no tienen acceso a este tipo de ejercicios, es decir, a poder aprobar dictámenes al estar en las presidencias de las comisiones, a repartir el recurso económico del Congreso al estar en mesas directivas y en juntas de coordinación política, así como el reparto del poder y los acuerdos y negociaciones que se hacen en estos espacios. Entonces, hay una diferencia en el ejercicio del poder entre unos legisladores y otros, y esa diferencia en el ejercicio del poder otra vez está favoreciendo a los hombres que ocupan las posiciones estratégicas al interior de los congresos locales. Entonces podemos ver que aun cuando las mujeres avanzamos en la representación descriptiva, es decir, en ocupar los escaños, todavía hay muchos retos para avanzar en la representación sustantiva, es decir, en ejercer el poder en igualdad de condiciones que los hombres. Lo mismo sucede con los congresos locales. Podemos ver que ha habido un avance muy importante en la aprobación de decretos de género. Sinaloa es una de las entidades que más decretos de género ha aprobado. En esta gráfica podemos ver en color lila cuáles son los congresos que aprueban más legislación de género, es decir, vemos el total de los decretos que han aprobado y qué porcentaje de ese total corresponde a temas de género. Yucatán, Colima, Michoacán, Coahuila, Quintana Roo son algunas de las entidades que se han destacado por preocuparse por incrementar y por aprobar temas de la agenda de género. Y todo esto tiene una relación directa muy importante con la aprobación de la paridad. Es decir, esta gráfica nos permite hacer un comparativo de antes y después de la paridad y podemos ver que la mayoría de los congresos locales aprobaron más legislación de género después de la paridad, es decir, cuando los congresos ya estaban integrados paritariamente, excepto algunas entidades como Morelos, Chiapas, Veracruz, Zacatecas. Pero para la mayoría influyó mucho que se aprobara la paridad y que las mujeres tuvieran estos espacios en los congresos, influyó mucho para que se aprobara más legislación de género. ¿Y qué es lo que sucede en estas entidades? Pues lo que sucede es que la transformación no ha sido inmediata, pero puede ser progresiva. Es decir, en las próximas legislaturas podría estarse aprobando más legislación de género, si las mujeres integran paritariamente estos espacios de poder. Ahora quiero hablar sobre la importancia de los tratados y las conferencias internacionales. Si bien todos quienes estudiamos la representación política de las mujeres, sabemos que los tratados internacionales han jugado un papel muy importante. Lo que quiero mostrar en esta presentación es que tienen un papel muy relevante, pero no solamente como en otros estados, es decir, no solamente como en otros países. Tiene un papel todavía mucho más relevante en México porque en nuestro país lo que esté aprobado y ratificado en los tratados internacionales desde 2011 tiene el rango de nivel constitucional, es decir, todo lo que establezcan estos tratados tiene un estatus jerárquico legal equivalente al de la Constitución. En este sentido, cualquier cosa que esté en estos tratados internacionales es obligatoria y es vinculante para el Estado mexicano. Entonces, es muy importante que analicemos cuáles son los tratados internacionales más relevantes en materia de igualdad de género. Y los más relevantes son la CEDAW, es decir, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Plataforma de Acción de Beijing y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es decir, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y hay otros tratados internacionales relevantes para la igualdad entre mujeres y hombres,
como la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres, la Convención de Belém do Pará, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, son algunos otros tratados muy relevantes. Pero quiero enfocarme en la CEDAW porque la CEDAW es central, es decir, su aporte consiste en que reconoce que no basta con la igualdad formal, es decir, que no es suficiente con que las leyes, las políticas públicas, los planes y las acciones gubernamentales aseguren la igualdad entre mujeres y hombres, sino que la CEDAW exige medidas exhaustivas en diversos niveles y ámbitos para eliminar la discriminación contra las mujeres y las niñas y promover cambios en todos los niveles de la sociedad. Es decir, desde prácticas institucionales hasta las estructuras de poder social y económico. Entonces, una de las cuestiones muy importantes de la CEDAW es que distingue entre igualdad formal, igualdad sustantiva e igualdad de resultados. Y al hacer esta distinción, esto tiene una implicación en que todas las leyes y programas que aprueben los estados y las políticas que implementen en todos sus niveles tendrán que considerar y buscar alcanzar esa igualdad en sus tres dimensiones, tanto formal como sustantiva y de resultados. Y en la de resultados tiene que ver también con que el Estado reconozca sus obligaciones en la materia para alcanzar la igualdad sustantiva y formal, es decir, el Estado tiene que dar y vigilar y garantizar el cumplimiento de esas leyes para cumplir con esta dimensión de la igualdad. No solamente aprobar las leyes y tratar de revertir esa desigualdad histórica a partir de la aprobación de leyes, sino garantizar también los resultados. Es por eso que se ha dado un paso sustantivo entre no solamente aprobar la paridad, sino garantizar que la paridad se cumpla. No solamente aprobar las leyes, sino garantizar que esas leyes se cumplan. Entonces, esta perspectiva de la CEDAW ha sido muy importante para cambiar esa manera de abordar los problemas. No basta con que se apruebe la paridad en todo, que es un ejemplo de una ley, no es la única, sino que el Estado está obligado a que se garantice que se cumpla esa ley. O, por ejemplo, en materia de violencia, no solamente basta con aprobar leyes y políticas que combatan la violencia de género, sino que el Estado tiene una obligación para erradicar de hecho esa violencia de género. Y este cambio es muy importante porque este cambio va a analizar de otra manera los resultados del Estado. Ya no va a bastar con que se aprueben las leyes, sino que se requiere una transformación social producto de esas leyes. Bueno, en la plataforma de acción de Beijing, su relevancia tiene que ver con que amplió el espectro de preocupaciones de los temas de las mujeres, es decir, se abordaron y se especificaron como una ruta de acción. Y esto tenía que ver con los derechos humanos de las mujeres, la mujer y los medios de difusión, la mujer y el medio ambiente, las niñas, la pobreza, las mujeres en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, la educación, la salud, la violencia, los conflictos armados, la economía y los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres. Entonces, la plataforma lo que hizo fue visibilizar de una manera más amplia la protección de los derechos de las mujeres como una condición necesaria para lograr el desarrollo económico, la democracia y la paz. De ahí su importancia. Y bueno, los objetivos del desarrollo sostenible, la Agenda 2030, uno de sus objetivos es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Este objetivo reconoce que ha habido avances durante las últimas décadas, pero que persisten desafíos, que hay muchas leyes que siguen siendo discriminatorias, que hay subrepresentación en muchos niveles de liderazgo político, incluso se visibilizó la falta de mujeres en espacios como las representaciones indígenas, como el poder ejecutivo, el poder judicial, y fue precisamente a partir de visibilizar esto que ha habido una transformación legal que ha ampliado
que el acceso de las mujeres a estos otros espacios de poder. También ha visibilizado que falta muchísimo en materia de violencias hacia las mujeres, puesto que este objetivo del desarrollo sostenible, el objetivo 5, visibiliza que una de cada 5 mujeres y niñas entre 15 y 49 años afirma haber sufrido violencia sexual o física a manos de su pareja íntima en los últimos 12 meses. Es decir, reconoce que hay desafíos muy importantes y se quieren erradicar esos desafíos para lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas en el 2030. Ahora, lo que quiero hablar es la construcción de la agenda de género y el cumplimiento de tratados internacionales. Hay una diferencia muy grande entre presentar iniciativas y aprobar los decretos. Lo que yo pongo acá es un comparativo de la lista de temas de las iniciativas. Les interesan temas desde de discriminación contra las mujeres, violencia, prostitución, justicia, trata de personas, participación política, empleo, educación, matrimonio y relaciones familiares. Les preocupan mucho a los legisladores y han presentado 380 iniciativas en esta materia. Pero de esas 387 iniciativas, solamente 6 se han publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, en este cuadro lo que quiero ilustrar es precisamente cómo coincide la literatura con la evidencia. La literatura nos dice que las intenciones de los legisladores no necesariamente se van a traducir en resultados, y aquí lo podemos ver. Es decir, las 387 iniciativas de las y los legisladores, es decir, sus intenciones o sus preocupaciones, no necesariamente se van a traducir en leyes aprobadas y publicadas en los diarios oficiales. Y bueno, aquí en esta diapositiva precisamente enfatizo cuáles son los problemas que más les han preocupado a las legisladoras y legisladores. Y vemos que, por ejemplo, la representación política no es uno de los temas que más les preocupe, es decir, no es uno de los temas en el que más iniciativas presenten, sino que donde más iniciativas presentan es en violencia de género y en empleo. En perspectiva de género es incluir la perspectiva de género en otras leyes que tengan que ver con seguridad pública, con economía, pero que tengan perspectiva de género. En este sentido, y lo que quiero mostrar en esta gráfica, es que las leyes aprobadas, como por ejemplo la paridad, no necesariamente corresponden con lo que más les preocupa a los legisladores, pero hay algunas iniciativas que tienen más éxito para que se aprueben y otras es más difícil que se aprueben, aunque les preocupe más a los legisladores, como los temas de violencia de género o los asuntos de empleo que tiene que ver con las mujeres. O, por ejemplo, en asuntos de salud podemos ver que es un tema en el que se presentan muchas iniciativas, salud de las mujeres, y sin embargo, en términos de aprobación de decretos, la salud y los temas reproductivos de las mujeres es uno de los temas que menos atención se le presta en términos de aprobación de leyes. Entonces, aquí es la diferencia entre las intenciones de los legisladores, entre las preocupaciones de los legisladores y lo que realmente se aprueba. Y bueno, también podemos ver que el comparativo entre los temas más favorecidos para iniciativas y los temas más favorecidos para legislar. El más favorecido en iniciativas fue violencia de género y empleo, y el más favorecido para legislar es la perspectiva de género, que es decir, incluir la perspectiva de género en otras leyes laborales, económicas, de seguridad pública, y en segundo lugar el empleo. En tercer lugar, las mujeres del medio rural e indígena, así como matrimonio y relaciones familiares. Ahora lo que quiero mostrar en esta gráfica es cómo también la construcción de la agenda de género se relaciona con los movimientos feministas. Lo que la literatura nos dice es que la agenda de género, es decir, la representación sustantiva de las mujeres, puede ser feminista o no feminista. Es decir, puede ser de ampliación progresiva de los derechos de las mujeres o de restricción de los derechos de las mujeres. Y ambos, tanto feminista como no feminista, es representación de las mujeres, porque hay mujeres conservadoras
a las que se podría estar representando con iniciativas que sean restrictivas de los derechos de las mujeres, por ejemplo, en temas sexuales y reproductivos. Entonces, una perspectiva feminista lo que nos diría es, lo que nos invitaría es a diferenciar, a diferenciar que puede haber agenda de género que no sea feminista y que hay agenda de género que sí es feminista. Y la agenda de género que sí es feminista se puede agrupar en 4 tipos de feminismos, es decir, el feminismo de la igualdad, de la diferencia, los feminismos que reconocen la diversidad y la transversalidad de la condición de género, y los feminismos de la cuarta ola o de la conciliación también. Es decir, que buscan ahora una igualdad también en el espacio privado, no solamente en el espacio público. Entonces, en estos feminismos podemos ver que la agenda de género tiene muchísimas coincidencias. Por ejemplo, con los feminismos de la igualdad, a quienes les preocupaba el empoderamiento económico y la igualdad entre mujeres y hombres en el espacio público, pues podemos ver que se identifican muchísimo con la agenda legislativa que tiene que ver precisamente con estos dos temas, el empoderamiento y la igualdad en el espacio público. Con los feminismos de la diferencia, pues les preocupa la violencia contra las mujeres y les preocupan los temas de derechos sexuales y reproductivos. Y los feminismos de la diversidad y la transversalidad han aprobado que se aprueben presupuestos con perspectiva de género, que se asignen presupuestos especiales para programas que beneficien a las mujeres y que se reconozcan las diversidades de mujeres, como por ejemplo las mujeres rurales, las mujeres reclusas, las mujeres urbanas, y las mujeres migrantes, y un cúmulo de diversidades que deben ser consideradas a la hora de aplicar políticas de manera transversal. Entonces, hay una coincidencia muy importante entre estas agendas feministas y la construcción de la agenda de género en el poder legislativo. Asimismo, podemos ver que pese a que hay una amplia gama de feminismos, algunos son más favorecidos para su aprobación dentro del Congreso, y el más favorecido es la igualdad entre mujeres y hombres en el espacio público, que recordemos, la igualdad entre mujeres y hombres no era uno de los temas en el que más iniciativas se presentaran. Sin embargo, podemos ver que es en el que más consensos hay y es donde se aprueban más decretos. Y bueno, esto tiene que ver con el feminismo de la igualdad, y ha tenido muchísimo éxito el feminismo de la igualdad. También ha tenido éxito el feminismo de la cuarta ola, que busca la igualdad en el espacio privado, es decir, las leyes de licencia laboral para trabajadores con hijos enfermos, de licencia de maternidad para personal militar, tienen que ver con ese reconocimiento de que cualquier ley en el espacio público, cualquier ley que busque la igualdad en el espacio público debe ir acompañada por leyes que busquen también la igualdad en el espacio privado, para que no haya una doble o triple jornada de las mujeres en ambos espacios de poder. Asimismo, las preocupaciones por la justicia han sido una preocupación muy relevante para aprobar decretos. La violencia contra las mujeres y el empoderamiento económico son 5 de las preocupaciones legislativas que derivan de los movimientos de mujeres feministas. Y ahora la construcción de agenda de género y redes de mujeres organizadas. Lo que aquí podemos ver es que para que esas leyes se aprueben, es decir, lo que explica ese éxito en la aprobación de las leyes de ciertos temas, juegan un papel muy importante las redes de mujeres. Las redes de mujeres organizadas son claves para entender cómo sucede la representación sustantiva de las mujeres en los congresos. Es decir, en las mujeres organizadas, estas redes desarrollan estrategias de movilización a través de cabildeo, de comunicados de prensa, de la coparticipación en la elaboración de las propuestas de redacción de leyes. Hacen, incluso ahora en redes sociales podemos verlo, hacen activismo virtual a favor de ciertos marcos normativos, y eso está teniendo una incidencia muy importante porque le está dando poder y le está dando fortaleza a los actores que toman las decisiones, en este caso las mujeres, para que
con este respaldo de las redes de mujeres organizadas que son externas al recinto legislativo, con ese respaldo las mujeres estén legitimadas, empoderadas y fortalecidas para hacer avanzar estos marcos normativos. Entonces, están jugando un papel muy importante, incluso para establecer relaciones entre legisladoras de diferentes grupos parlamentarios. Entonces, esta construcción de redes de mujeres organizadas ha sido muy benéfica para que las legisladoras puedan pasar esos límites partidistas, esos límites, las ideologías puedan sobrepasar esos límites y colaborar juntas para la aprobación de los temas de género, de la agenda de las mujeres. Y por último, bueno, en este sentido de la construcción de la agenda de género, quiero hablar sobre la importancia de la colaboración de las mujeres de diferentes grupos parlamentarios. Es decir, las mujeres están colaborando en sus espacios de poder, están colaborando con mujeres de diferentes grupos parlamentarios. Están colaborando con mujeres de otra cámara, por ejemplo, la de diputados con la de senadores. Están colaborando con mujeres de otro orden de gobierno, por ejemplo, del nivel federal con el local. Es decir, están colaborando también con hombres, es decir, están cabildeando y haciendo alianzas con hombres para que aprueben los marcos normativos. Están incluyendo secretarios técnicos en las comisiones legislativas con una fuerte formación de género que hacen dictámenes muy fortalecidos en materia de género, y eso también contribuye a esa construcción de la agenda de género porque fortalecen estos marcos normativos y hacen que se involucren y se preocupen más por el contenido de las leyes y que por tanto puedan ser leyes más efectivas. Y también el activismo judicial, es decir, ha habido casos en el que el Poder Judicial ya ha señalado la omisión legislativa de los congresos en materia de agenda de género, y eso lo podemos ver muy claramente con los temas de paridad y los temas de violencia política contra las mujeres. Y bueno, también las mujeres están legislando en otros temas que no necesariamente son de la agenda de género, y a eso le llamamos legislar con perspectiva de género, es decir, no quedarse y no solamente preocuparse por los temas de la agenda de las mujeres, sino usar esta herramienta de la perspectiva de género como una manera de legislar, es decir, de encontrar vías para que se revierta esa subordinación y esas prácticas, ideas, visiones y organizaciones del Estado y la sociedad que permiten que prevalezca la idea de poder y dominación de los hombres sobre las mujeres, y cómo a través de los diferentes temas como seguridad pública, economía, incluso ecología y demás temas, se puede tener esta perspectiva para que cada ley que se apruebe incluya esa perspectiva de género más allá de la agenda de género. Y bueno, ya quiero cerrar esta participación diciendo que no solamente la aprobación de leyes y decretos, es decir, la representación sustantiva de las mujeres, no solamente es resultado de dinámicas endógenas al recinto legislativo, es decir, no solo es resultado del trabajo que hacen las legisladoras dentro del recinto legislativo, sino que también confluyen actores externos, como por ejemplo los movimientos de mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, es decir, las redes de mujeres organizadas, y los tratados internacionales que hacen recomendaciones al Estado mexicano, recomendaciones que está obligado a acatar, y que por tanto en conjunto estos actores pueden influir en el proceso de conformación de la agenda por la igualdad sustantiva, influir en la aprobación y también influir en la difusión de políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres. Y los factores que incrementaron esa representación sustantiva de las mujeres en los congresos fueron las cuotas de género y la paridad, la inclusión de mujeres en órganos internos de decisión en los legislativos, la ratificación de tratados internacionales, el apoyo de redes de mujeres organizadas, los movimientos feministas, la colaboración entre mujeres legisladoras y juzgar con perspectiva de género, es decir, ver los casos de omisión legislativa del Congreso que perjudican el avance de la agenda de género.
¿Y cuáles son los desafíos que persisten? Bueno, uno de los desafíos más importantes es traducir la paridad numérica en igualdad en el ejercicio del poder, es decir, que las mujeres ocupen los espacios, pero que puedan ejercer esos espacios de poder en igualdad de condiciones que los hombres. ¿Cómo? Pues ocupando las direcciones, las coordinaciones o los espacios de toma de decisión al interior y en la organización de los recintos. Y otro de los retos muy importantes es vigilar y demandar el cumplimiento de las leyes. Es decir, las leyes ya están aprobadas, son buenos instrumentos, son buenas leyes, pero se tiene que vigilar su cumplimiento y se tiene que demandar ese cumplimiento de las leyes. Y eso eso es una constante. No basta con que se aprueben y estén ahí las leyes, sino que hay que estar vigilando y demandando que se cumplan y que se cumplan esas leyes. Bueno, y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Ana, ¿andas por ahí? Hola, Ana. ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho. Te digo que es muy importante el trabajo que estás haciendo, impresionante. Pues gracias de parte de todas las mujeres de visibilizar todo este trabajo que están haciendo las mujeres que están ahí y además de integrar todos los tipos de representación, ¿no? De saber que hay mujeres que están ahí, que tal vez no son feministas, pero que sí se preocupan por ciertos temas que nos competen a las mujeres y que están trabajando por esos temas, sobre todo en el ámbito de violencia, ¿no? Es muy importante y yo quisiera rescatar algunas de las regulaciones que han hecho y que van a generar cambios a futuro, que es una apuesta al futuro, al liderazgo y al empoderamiento de la mujer, ¿no? Como las reformas que se hicieron en las leyes electorales, donde obligan a los partidos políticos a capacitar en temas de género, ¿no? Que esto va a obligar que tanto hombres como mujeres que están en esos partidos políticos se capaciten en temas de género y que sepan qué es el género y por qué respetar los principios que se han construido alrededor del tema de género y que comprendan de qué se está hablando y no se asusten cuando se menciona legislación de género, ¿no? Porque parece que todas las personas lo relacionan con un solo tema que es tabú y que no existe más sobre la agenda de género. Y que además se comprenda que las mujeres tenemos que dialogar entre mujeres sobre temas específicos que nos competen a mujeres, ¿no? Y eso solo se puede lograr capacitando. Y yo, este electoral obliga a los partidos políticos a capacitar en cuestiones de género, liderazgo, empoderamiento de la mujer, va a trascender de alguna u otra manera, tarde o temprano, en que se transforme nuestro sistema político y de poder, ¿no? En que esos copos que ya están ahí, que es muy difícil, que a veces tenemos que combatirlos de una manera hasta a través de amparos, pues se van a transformar de alguna forma transformando la cultura jurídica, ¿no? Y eso es muy interesante. Quiero resaltar algunas tareas pendientes de algunas legislaturas, ¿no? Que ahí también hay algunas legislaturas que relegan los temas de género, dicen, bueno, los vamos a discutir para otro momento. Decía hoy Olga Sánchez Cordero, bueno, sí, algún día se va a aprobar la paridad, pero no va a ser con este presidente ni con este tiempo, pero ella reafirmó que ya estamos en el tiempo, ¿no? Ya lo quieran o no, ya es el momento de las mujeres de coordinarnos y también rescatar el trabajo que hacen las redes de mujeres para impulsar y exigir que se cumplan las reformas de género. Porque como abogadas sabemos que cuando está la ley ahí, no es un avance, pero no lo es todo, ¿no? Entonces hay que impulsar el cumplimiento y además ir perfeccionando esas leyes que se vayan ajustando justamente al contexto, ¿no? Y que si no hay discursos en ciertos estados, que no hay discursos que se han llevado, tal vez por la tradición o la cultura de ese estado, que son discursos que están ahí, que van de avanzada en otros estados y que se pueden impulsar, ¿no? Y eso es muy importante. Y te quería preguntar, ¿qué piensas del levantamiento armado de mujeres, mamás, en Michoacán para combatir la violencia y erradicar la violencia? O sea, ¿qué desesperación deben tener? ¿Cómo se deben sentir desoladas para tomar esta medida tan drástica? Estamos hablando de mujeres que tienen niños a su cuidado, ¿no? Entonces,
cómo es interesante este tema y qué podemos hacer desde las legislaturas para auxiliarles, ¿no? En ese tema tan importante de erradicar la violencia. Sí, Ana, precisamente esta es una de las cuestiones que es muy relevante de cómo abordar otros temas que van más allá de la agenda de las mujeres, que tienen que ver con seguridad pública, por ejemplo, con economía, y cómo es muy importante incluir la perspectiva de las mujeres, es decir, por qué las mujeres deben estar en los espacios de toma de decisión por ejemplo, en los temas de seguridad pública, porque ellas tienen una perspectiva muy particular que le puede aportar muchísimo a esa toma de decisiones, como me mencionas del caso de Michoacán, porque las mujeres viven los procesos sociales de una manera distinta de los hombres, que las lleva a estas situaciones que me comentas. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con la economía. Ahora que lo vemos en la situación de la pandemia del COVID, cómo ha afectado desproporcionadamente a las mujeres sobre los hombres en términos, por ejemplo, de la economía del cuidado, que es parte muy importante. Es una perspectiva muy importante que aporta a la economía nacional en general y que no se visibiliza apropiadamente. Entonces, ¿por qué es tan importante incluir en este tipo de decisiones la perspectiva de las mujeres? Pues precisamente por eso, porque históricamente esta perspectiva no se ha incluido en las decisiones y eso nos ha llevado a situaciones como esta de seguridad pública, de economía, donde las mujeres tenemos una perspectiva diferente que puede aportar muchísimo a estos temas. Entonces, de ahí la importancia de que las mujeres no solamente estén en los legislativos o en los cargos electivos, como sucedió previamente en nuestro país, sino que estas medidas se amplíen a otros espacios de poder. Por ejemplo, que las mujeres también estén en el Poder Judicial, donde se toman decisiones en esta materia, no solamente en la estructura, sino donde se toman las decisiones, que estén también en los gabinetes del Poder Ejecutivo, es decir, que también puedan ser parte de las decisiones de implementación de políticas públicas de manera igualitaria que los hombres, que, por ejemplo, también estén en los espacios de representación indígena, y así en otros espacios de poder que no solamente tiene que ver con decisiones legislativas, sino con que una gama más amplia, incluso ya hay iniciativas para que se incluya a las mujeres en las empresas, en los órganos de decisión de las empresas. ¿Por qué? Porque es muy importante que los problemas sociales se aborden desde una perspectiva de género que permita ver cómo se reproducen esas diferencias y esas desigualdades entre mujeres y hombres, que se visibilicen cómo se perpetúa, cómo se reproducen esas diferencias y que se incluya para ello a las mujeres. Y lo que podemos ver es que sí se incluye, una vez que se logra esa inclusión, sí se transforma la política. Y un ejemplo muy concreto es el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo se incluyeron a más mujeres de manera paritaria y las mujeres están transformando la legislación, están transformando incluso las prioridades legislativas, por eso es el segundo asunto más legislado. Entonces, las mujeres no solamente están ahí por estar y por cumplir una cuota de paridad, las mujeres una vez que están ahí y que colaboran con otras mujeres en los mismos cargos, más allá de su partido, que son apoyadas por redes de mujeres externas, estas mujeres logran que se transforme esa realidad, que se transforme esa política. En el legislativo, pues tiene que ver con aprobación de leyes, porque el legislativo es su naturaleza, aprobar leyes, pero si las mujeres están en el Poder Judicial, pues va a tener que ver con juzgar con una perspectiva de género, con una aprobación de sentencias con perspectiva de género. Cuando estén en el Poder Ejecutivo, pues va a tener que ver, idealmente, bueno, vemos casos que podrían no ocurrir esto, pero idealmente estas mujeres tendrán la perspectiva de género en la aplicación de las políticas públicas. Por eso implica una transformación muy grande, porque las legisladoras
precisamente abrieron la posibilidad para que en otros espacios de poder también las mujeres puedan hacer esas transformaciones sociales, no solo desde el legislativo. Eso es lo que quería comentarte, Ana. Sí, sin lugar a dudas, el trabajo que está haciendo la legislatura en materia de género y de transformar los discursos en nuestra sociedad es, es mágico en este momento, ¿no? Cómo nos estamos uniendo, atacando por todos los frentes, cada vez hay mujeres, hay abogadas más feministas, más preocupadas por los problemas de género, que hacen también litigio estratégico, y eso es muy importante y Exacto. muy interesante para avanzar en esos temas, y cómo hay juzgadoras que se están dando cuenta de la importancia de resolver a través del principio de género, entender cuáles son los problemas, no sujetarse al Estado de Derecho frío y así como si no tuviera emociones, sino que cada día nos estamos dando cuenta de que somos seres humanos y que las emociones están presentes y que son importantes y que las debemos ir asimilando en nuestro Estado de Derecho. Y yo creo que ese es un avance muy, muy grande que se ha logrado gracias a las legisladoras que están dando batalla ahí en las legislaturas. Y por último, llegar a la cuarta ola sería ideal, que los padres asimilen que su paternidad es algo hermoso y que lo pueden ejercitar y que lo pueden compartir y lo pueden presumir. Va a ser un triunfo del feminismo, donde nosotros vamos a entender que la violencia se ha erradicado, estamos en un mundo de paz, amor, tranquilidad, y que vamos a avanzar mucho en temas de género. Entonces es como el horizonte al que vamos a llegar, y yo estoy segura que lo vamos a lograr unidas. Muchas gracias, Lorena, por esta charla. Muchísimas gracias, Ana, a ti, muchísimas gracias. Y sí, justo la lección que nos ha dado la paridad y la legislatura 64 es que las redes de mujeres y la colaboración son la clave para hacer avanzar la agenda de género y hacer avanzar la perspectiva de las mujeres en todos los problemas sociales. Decía Rita Segato, las mujeres vamos a tener que sanar a los hombres de todos los mandatos de violencia que les ha impuesto la sociedad, ¿no? Entonces vamos en este trabajo juntas. Qué bonito, Así es. ¿verdad? Sí. Sí. Pues muchas gracias, Lorena. Nos despedimos Gracias de a ti las por la redes. Muchas invitación. gracias por sintonizarnos. Gracias, gracias a todos. Buenas noches.